Hoy nos visita la diputada Margarita Stolbizer. Muchísimas gracias por venir a las oficinas de MDZ. Gracias por la invitación. Quería arrancar con una mirada general de usted sobre el mapa electoral de este año y sobre todo cómo se posiciona hoy la oposición al gobierno. Sí. A ver, el contexto electoral no está divorciado de lo que es hoy un contexto político bastante complejo frente a un gobierno que se muestra cada vez con más visos de autoritarismo, digamos, un presidente que no tolera la libertad de pensamiento, ¿no? Que quien piensa distinto que él merece ser perseguido, merece ser acosado, descalificado, insultado. Y creo que para quienes pregonan la libertad, este es el peor de los pecados. No hay libertad más importante que la libertad de pensamiento. Y la democracia es sí o sí necesariamente la pluralidad, la diversidad, el respeto por las ideas distintas y el debate de esas ideas distintas en la competencia electoral. Entonces vamos a llegar a este proceso electoral de este año en un clima bastante complicado, sobre todo por estas cosas. Un presidente que insulta permanentemente y además con un sesgo ideológico en algunas cuestiones que también va a influir en todo lo que sea el proceso electoral y la competencia electoral. Lo digo sobre todo por cuestiones como lo que ha sido en los últimos días un ataque sobre las grandes luchas del feminismo, las conquistas del feminismo, la salida de la Organización Mundial de la Salud o renegar del problema del cambio climático. Todo eso va a formar parte sin ninguna duda de lo que es el debate. Es bueno que así sea. Y lo que creo es que aun cuando el gobierno va a tener para exhibir en este proceso electoral los resultados económicos positivos, sobre todo la desaceleración de la inflación y algunos otros indicadores, obvio que los costos sociales e institucionales son muy complicados y eso va a ser parte del debate. Respecto de lo que van a ser los posicionamientos, yo siento que la complicación más grande es volver a caer en una trampa que le ha hecho mucho daño al país desde hace tiempo, que es la polarización extrema, digamos. Los dos extremos de una grieta que pelean, disputan y que entonces se sostienen a sí mismos en la descalificación del otro, en la confrontación y la descalificación. Esto ha llevado en muchas elecciones a que la gente termine votando en contra. Vota a alguien para que no gane otro. Y esto, que da muchos réditos electorales, ha sido muy malo para el país. Esa polarización, esa grieta, esa Argentina pendular ha sido muy mala para el país, sin ninguna duda, y no es bueno tampoco hoy esta desinstitucionalización que estamos atravesando como parte de lo que el mundo mira o quiere mirar en realidad. No es bueno y tiene efectos económicos también todo esto. Llevado a lo que van a ser los alineamientos, yo trabajo desde hace mucho tiempo y lo voy a seguir haciendo mucho más ahora para que realmente podamos ofrecer una alternativa distinta. Y en esto quiero ser clara, no me gusta la idea del centro, del medio, al contrario, tenemos que ofrecer una alternativa tan potente que pueda ser un tercer vértice de un triángulo, donde van a estar sin ninguna duda quienes están hoy en el gobierno y quienes estuvieron antes en el gobierno, pero tiene que haber una alternativa distinta con tanto valor como las otras. Y una última cuestión, cuando hablamos de la oposición es un colectivo muy grande que no es uniforme. En lo que es la oposición confluimos una cantidad de sectores o de partidos o de expresiones políticas que no somos todos lo mismo. Y hago la aclaración porque ha salido en algún momento esa idea de que podría armarse un frente anti-Milei. No me gusta la idea de un frente anti-nada, pero mucho menos me gustaría ser parte, digamos, de lo que podría ser un retorno del kirchnerismo. Nada más lejos de lo que podría ser mi voluntad. Entonces creo que casi es una obligación que ofrezcamos ese tercer vértice como alternativa para una sociedad que no quiere la violencia, que no quiere los extremos y que realmente está buscando una opción equilibrada, moderada, por sobre todas las cosas decente, ¿no? Creo que nos tenemos que parar en ese lugar. ¿Y con quién estaría dispuesta usted a dialogar, el GEN, para crear esta tercera fuerza? Entiendo
que Grabois había en un momento propuesto un tipo de interna táctica, perdón si me equivoco, con Lustó, con Carrió, ustedes... Eso es exactamente a lo que dije que no voy a formar parte de ninguna manera en ningún frente que pueda incluir al kirchnerismo o al gobierno anterior, sea el de Cristina Fernández o el de Alberto Fernández. Nunca voy a estar en ese lugar. Más que diálogo, yo digo nuestro bloque, ustedes tuvieron hace pocos días al presidente de nuestro bloque, a Miguel Pichetto. Nuestro bloque es la expresión de lo que nosotros queremos transferir al plano electoral. Un bloque diverso donde convive el GEN con el Partido Socialista, con López Murphy, Randazzo del peronismo, el peronismo de Córdoba, Monzó, Massot, Pichetto. Es un colectivo muy diverso. No todos pensamos exactamente lo mismo, por eso hoy los procesos electorales se caracterizan ya no por partidos participando, valga la redundancia, sino por alianzas electorales. Pero ¿qué tiene nuestro bloque? Que aún en la diferencia tenemos un conjunto de principios, sobre todo ideas y valores, que es lo que hace que estemos en ese mismo bloque y que en las cuestiones importantes, trascendentes, constitucionales, no tenemos diferencias. Eso es lo que nosotros debemos trasladar como opción electoral a la ciudadanía. El respeto por ideas distintas, pero siempre con ese paraguas de valores y de principios. ¿Usted cree que la ciudadanía hoy busca más moderación, teniendo en cuenta que los espacios más votados, o por lo menos mejor posicionados en las encuestas, son más polémicos, más polarizados? Es obviamente lo que me cuestiono, porque no creo que esté buscando esto. Creo que tenemos una sociedad que también está muy polarizada, por supuesto, y dentro de los reproches en los que yo me paro hacia el kirchnerismo, creo que el kirchnerismo le ha hecho mucho daño a la capacidad crítica de la gente. Y entonces hoy hay una sociedad muy dispuesta a tolerarle todo a Milei. Entonces Milei, porque bajó la inflación o porque reemplazó al kirchnerismo, puede insultar de arriba abajo a cualquiera o hablar de los gays y los pedófilos como una misma cosa, puede hacer las bestialidades que hace y dice, y parece que la sociedad mira para otro lado y que está dispuesta a disculparla. Yo creo que eso es un error muy grande y que esto va a tener costos demasiado grandes. En estos días el propio ministro de Justicia ha dicho que van a eliminar la figura del femicidio del Código Penal. Yo, en un país donde una mujer muere cada 27 o 30 horas como víctima de la violencia de género, estar pensando realmente en una cosa así es una bestialidad. Y yo creo que esto, que lo que nos está mostrando es un conservadurismo medieval, porque son medievales, no son liberales, no son libertarios, son conservadores y medievales, por supuesto. Hay que poner un freno, porque estas cuestiones, si uno deja y naturaliza, y bueno, bajó la inflación, grita, es simpático, habla en contra de la casta, la opción es el kirchnerismo, por supuesto que espantan con eso, aun cuando pactan con el kirchnerismo, pero tienen eso como cuco. Creo que la sociedad tiene que reaccionar y buscar obviamente esa alternativa equilibrada, decente, moderada, ¿no? Porque tolerar esto, naturalizar el insulto como forma de la convivencia política no es bueno y no nos lleva a buenos lugares. ¿Usted cree que el gobierno dialoga con el kirchnerismo? Absolutamente, dialogan y pactan. Sin ir más lejos, la convocatoria a sesiones extraordinarias tiene un tema que yo digo es el tema de real interés para el gobierno, son los pliegos para la Corte que están en el Senado. Todo el resto de los temas no son de interés para el oficialismo hoy. Los pliegos en el Senado no salen si no es con un acuerdo con el kirchnerismo. El tema más importante y de más interés. El segundo tema de interés es la eliminación de las PASO. Eso es parte del acuerdo con el kirchnerismo, donde obviamente Milei por un lado, Cristina por el otro, son los que resuelven porque tienen la lapicera y son los que van a hacer sus listas. Y entonces no les importa a nadie, por eso creo que también ahí hay un pacto. Creo que además el presidente no ha sido lo suficientemente contundente y firme nunca en el cuestionamiento a la corrupción. Jamás ha hecho él un discurso crítico de condena hacia el kirchnerismo.
ha insultado a tal vez los mejores políticos de la Argentina, lo ha hecho solo como un ejemplo con Ricardo López Murphy, pero con muchos otros, ha insultado a gente excelente y reconocida y nunca critica al kirchnerismo. Y no lo hace tampoco en la práctica porque en realidad terminan repitiendo. Hoy estamos en un país que no tiene presupuesto nacional, que no aceptan discutir la reforma de la ley de los decretos de necesidad y urgencia, muy necesario discutirla porque no se puede seguir gobernando por decreto. Esos son parte de los acuerdos. La clausura del debate parlamentario a fin de año. Hoy convocan extraordinarias y yo descreo bastante de la voluntad de que se sesione si no quisieron sesionar en noviembre. Cuando clausuraron el debate del presupuesto, no puede haber un país sin presupuesto. Esto sigue siendo tremendamente malo para la Argentina en sus relaciones con el mundo. Y clausuraron el debate de la ficha limpia. Todo eso fueron acuerdos y pactos con el kirchnerismo, o como dije, la ley de reforma de los DNU, ¿no? ¿Y por qué cree que dejó el presupuesto 2025 fuera de las extraordinarias con toda la presión que hubo del GEN, de la UCR, del PRO? Con el PRO les trajo... Porque no tienen interés. El interés del gobierno, este es un gobierno nada transparente, muy opaco. Podemos citar algunas de las cuestiones, pero son muchísimas, desde la licitación de la hidrovía hasta el titular de la ex AFIP, hoy ARCA, es un gobierno tremendamente opaco. Dentro de toda esa opacidad de un gobierno que no quiere rendir cuentas, lo que buscan es el manejo discrecional de los recursos públicos. Y eso es, de hecho, lo que están haciendo, en realidad, manejando las cosas a su antojo sin rendir cuentas a nadie. Eso es tener un presupuesto prorrogado. Volviendo al tema del discurso del mileísmo, ¿usted piensa entonces que no tiene ningún impacto el discurso de Milei en Davos, en la ciudadanía, digamos? No, no digo que no lo tenga. Digo que en realidad hoy todavía tenemos una sociedad más dispuesta a tolerar ese discurso para que no vuelva al kirchnerismo o para aplaudir los resultados económicos. No digo que no lo tenga. De hecho, creo que ya el presidente no tiene los niveles de adhesión popular que ha sabido tener. Yo pienso, y esto trasladado en términos electorales, me da la impresión que vamos camino a algo que Cristina en algún momento anunció, que es la elección de los 3/3, ¿no? El presidente no va a sacar en la elección que viene la cantidad de votos que sacó en un balotaje. Ellos muchas veces tienen esa soberbia de que sacamos el 56%. Eso fue la opción que la gente tuvo en una segunda vuelta. Hoy creo que está todo mucho más dividido y entonces me parece que lo que no quiere decir que el presidente no va a tener un buen resultado electoral, sobre todo porque no pone nada en juego. Ellos no pierden ninguna banca, no ponen en juego ninguna banca en el Congreso porque no las tenían en el año 2021. Entonces para ellos todo va a ser ganancia, no tengo duda, pero no creo que en términos de resultados netos pueda tener el porcentaje de votos que tuvo en un balotaje. ¿Cómo cree que va a quedar el mapa electoral en provincia de Buenos Aires? Y en provincia de Buenos Aires, más o menos, nosotros tratamos de replicar esto mismo, pero, insisto, de la misma manera que no participaría de un frente nacional anti-Milei, tampoco participaría de un frente provincial anti-Kicillof. Me parece que no son buenas fórmulas eso de tratar de confluir en arreglos que no tienen ningún destino solamente para ir en contra de alguien. Kicillof tiene un muy mal gobierno en la provincia, pero por supuesto hoy él se ha parado en la comodidad de confrontar con el gobierno nacional, se siente cómodo en ese lugar, pero la provincia arrastra muchísimos problemas de tantos años gobernados por el mismo partido político. Yo vivo en el conurbano, ahí nací y ahí vivo, y por lo tanto las problemáticas las tenemos todos los días a la primera vista, digamos. Es un muy mal gobierno, pero cuenta con estas ventajas que es haberse parado en ese lugar. Kicillof va a tener que resolver algunas cuestiones demasiado importantes. La primera es la propia interna de su partido, por supuesto. La otra es la decisión del desdoblamiento de la elección, o sea, si él descalza la elección provincial de la nacional para que tengamos una elección provincial anticipada. Es bastante posible que esto ocurra.
que obedece a realidades provinciales y también a la realidad de su propia interna partidaria. Después tendrá que resolver qué pasa con las PASO, digamos, más allá de que eso va a depender de la legislatura, pero el gobernador está conversando con las fuerzas políticas para ver qué hay. Así que el mapa electoral en la provincia todavía está bastante definido, porque el poder territorial es absolutamente distinto si se descalza esa elección de los intendentes y los legisladores provinciales anticipadamente, ¿no? Y ya que estamos hablando de oposiciones, un poco usted lo nombró, pero ¿cómo ve hoy a lo que es o fue Juntos por el Cambio? Yo creo que ya Juntos por el Cambio no existe, me parece que quedó en el recuerdo, que esto es así además por los propios errores que se cometieron en Juntos por el Cambio. La interna de la última elección entre Bullrich y Rodríguez Larreta fue letal para Juntos por el Cambio, que no tuvo ni siquiera ninguna posibilidad de recuperarse, como algunos tienen cuando pierden elecciones, digamos, si hay una opción que pierde, pero se constituye claramente en un espacio de oposición, se reconstruye desde ese lugar. En cambio, todos tenemos demasiado presente que el 22 de octubre es la elección y el 23 de octubre Patricia sale corriendo a reunirse con Milei, dando la espalda a todos los que la habían acompañado antes en un negocio, un acuerdo absolutamente personal, En ese momento, convalidada y sostenida por el propio Macri, que también pensaba que él de esa manera iba a influir en el gobierno, y después, obvio que lo despidieron ahí nomás en la puerta, lo dejaron afuera y le cerraron la puerta, y me parece que eso terminó de dinamitar lo que podía ser Juntos por el Cambio. No le veo futuro, no existe de hecho en la Cámara. Hay todavía como una suerte de ficción que son los gobernadores que se juntan y se llaman Juntos por el Cambio, pero aún los gobernadores con muchos puntos en común. Yo respeto mucho a los gobernadores, tenemos figuras realmente muy buenas y muy relevantes, pero tampoco creo que ellos crean efectivamente. Hubo una reunión interesante en los últimos días de Puyaro, Yarlora y Frigerio. Creo que hoy tiene más valor ese tipo de reuniones en la confluencia de, bueno, cuáles son los requerimientos, las realidades, los recursos y las necesidades de la región centro, con mucha potencialidad, que lo que pueden reflejar los alineamientos políticos. ¿Y cómo ve a Mauricio Macri o cómo debería él estar posicionándose hoy, que está ahí en un tire y afloje con Milei entre negociamos, no negociamos, sí, pero no? Me parece que es un tema de ellos. La verdad es que me siento tan totalmente afuera de eso, no tengo ni opinión ni ningún tipo de relación. Mi preocupación está absolutamente focalizada en que podamos ofrecer una alternativa sólida, fuerte, confiable sobre todo. Necesitamos que la gente vuelva a confiar en la política, ¿no? Entonces trabajo para eso. Y ya para cerrar, ¿cuál cree que son las principales problemáticas hoy en el país, no solamente en el AMBA, en todo el país, a las que debería apuntar el gobierno, a las que deberían apuntar ustedes como oposición? Un poco nombró la corrupción, ¿qué más? No, siempre pensemos que en un país que tiene más del 50% de pobreza, ese debe ser el problema principal, la prioridad de cualquier agenda política. La prioridad de la agenda es resolver la problemática de las personas que peor le están pasando, ¿no? Se construye y se hace política también desde la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro y tratar de alivianarle la carga al que lo está pasando mal. Por eso creo además que esos son los costos que no se deben tolerar de un gobierno que ha sido eficaz en la baja de la inflación, pero con un costo social muy grande. La decisión de fin de año de ponerle límites o requisitos para que los jubilados accedan a los medicamentos, por ejemplo, la situación del sector de los jubilados es tremenda, es dramática. Este es un gobierno que no tiene el más mínimo sentido humano frente al que está sufriendo. No lo entienden, no lo sienten de ninguna manera.
Y obvio que la otra prioridad debería ser la educación. El foco puesto en la educación, pensando en la educación como acceso al conocimiento, al saber, pero también el mundo de la ciencia, de la técnica, de la innovación, todo eso está relacionado con las capacidades productivas que la Argentina tiene que tener. Porque además todas estas cuestiones no hay que mirarlas o abordarlas desde lo focal, sino desde una mirada general de país. Lo que la Argentina necesita es volver a tener un proyecto de país, y el proyecto de país significa incluir a todos los sectores en eso y bueno, ver cómo hacemos para aprovechar nuestras capacidades sobre todo y ponerlas en valor para que la gente viva mejor. En definitiva, esa es la finalidad de la política, ¿no? Es tratar de hacerle un poquito mejor la vida a las personas. Muchísimas gracias, Margarita. No, al contrario, gracias.